verdad que le he echado ganas, es verdad que he trabajado, es verdad que me levanto todas las mañanas, pero yo les confieso, si no fuera por la mano poderosa de Dios, eso no serviría de nada. No me serviría a mí haber estudiado, levantarme temprano, hacer mis oraciones, leer mi Biblia. Nada de eso me hubiera servido si Dios no me diera de su gracia y de su bendición. Y el día de hoy me bendice pudiendo compartir la palabra de Dios con ustedes, así que vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bendito, porque tengo el privilegio de compartir tu palabra. Infunde, Señor, valentía en mí, temor en mí, Señor, en mis labios, para no decir algo que no corresponda, Señor, sino que la predicación del día de hoy sea conforme a tu corazón y conforme a tu palabra. Bendice también a mis hermanos y sus oídos para que los abran, Señor, abran sus corazones y que el día de hoy seas tú quien nos hable, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, déjenme buscar mis diapositivas. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11, estamos a 2 capítulos de terminar este libro. Vamos a dar un contexto muy breve. Hermanos, estamos a 2 capítulos de finalizar el libro de Nehemías. Como ustedes habrán estudiado, nos situamos alrededor del año 440 antes de Jesucristo. Faltan 440 años antes de que Jesucristo se encarne. El pueblo de Dios ha salido de Babilonia. Algunos historiadores y estudiosos de la palabra de Dios nos dicen que salieron de Babilonia alrededor de 40,000 personas. Entonces, viene este pueblo que acaba de salir de Babilonia, acaba de salir del exilio. Seguramente vienen muy contentos, seguramente vienen muy alegres. Y cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Nehemías, como seguramente los predicadores han comentado, Nehemías era un copero. Él era muy allegado del rey Artajerjes I, rey de Persia. Y Nehemías era un copero. Ustedes seguramente saben, un copero es una persona de mucha confianza para el rey. Tiene que ser una persona de mucha confianza para el rey. Incluso se dice que el emperador Alejandro Magno murió envenenado por su copero. Un copero es alguien que debe de ser digno de confianza, es alguien que debe de ser leal, es alguien que debe de ser muy allegado al rey. En el caso de este rey del mundo, Alejandro Magno, pues fue víctima de envenenamiento de parte de su copero. Y Nehemías tenía ese puesto importante de ser un hombre muy cercano al rey. Y lo que nos dice los primeros capítulos de Nehemías es que en una ocasión Nehemías estaba bastante triste y el rey le dijo: ¿Por qué estás triste? Te veo decaído, te veo pálido. Y entonces Nehemías le dice: bueno, es que vino mi hermano y me dijo que la tierra de mis padres, la tierra de mis ancestros está destruida. Y entonces Dios hace algo bien importante en ese momento. Inclina el corazón de Nehemías para poner ese deseo en él, el deseo de reconstruir esas murallas nuevamente. Y también hace otra cosa muy importante Dios, que es también inclinar la voluntad del rey de Persia, Artajerjes,
para que permita a Nehemías irse, para que permita irse a uno de sus hombres más leales y más confiables, irse a reconstruir esos muros. Y conforme siguen avanzando los capítulos, nos damos cuenta que la obra de Nehemías fue ejemplar, fue un liderazgo ejemplar, él nos dice la escritura que tardó alrededor de 52 días en construir esos muros, esas murallas. Y una vez reconstruidos esos muros y esas murallas, pasó algo, que es que Nehemías muy probablemente se dijo, ¿y ahora quién habitará entre estos muros? Y eso es de lo que trata el capítulo 11 de Nehemías, es hacernos la pregunta, ¿ya están hechos, ya están construidos los muros? Ya están construida incluso la base del templo, eso lo vemos en capítulos anteriores, y ahora la pregunta es, ¿quién habitará dentro de estos muros, dentro de Jerusalén? Y leemos Nehemías capítulo 11, versículo 1, que dice: los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén, entre el resto del pueblo, me distraje, volvemos a leer desde el principio, dice, los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén, entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. La primera vez que leí esto me cayó de extraño. ¿Por qué había que hacer un sorteo para ir a Jerusalén? Si Jerusalén es la ciudad santa, es la tierra santa, ¿cómo que no querían ir? ¿Cómo que se tuvo que hacer una rifa, un sorteo para ver quién iba? La razón de esto, hermanos, es porque Jerusalén era semejante o casi como un pueblo fantasma, una tierra fantasma. Los israelitas ya tenían su vida hecha alrededor en la circunferencia de Jerusalén. Ellos ya tenían su vida hecha, ya estaba su pueblo establecido. Y entonces cuando reconstruyeron este muro y buscaron a los habitantes para que se quedaran a vivir ahí, si bien es cierto, no estaba totalmente sola, ya había algunas personas ahí habitando, pero faltaba más pueblo, se faltaba de poblar, algo bastante importante para empezar a crecer la cultura, para empezar a enriquecer a la tierra, para hacer comercio, para empezar a hacer sus rituales, sus fiestas. Ellos necesitaban de tierra, ellos necesitaban de población. De hecho, eso es lo que compone un estado. Un estado se compone de territorio, de gobierno y de población. Por ejemplo, el Estado mexicano tiene gobierno, tiene un territorio marcado en kilómetros y también tiene una población. Y entonces, Jerusalén también buscaba hacerse notar, hacer notar que también tenía su tierra, que Dios les había dado, tenía un gobierno y tenía una población. Y entonces, Nehemías se encuentra con que no todos quieren ir. Mi papá me cuenta que cuando a él le dieron la casa aquí en Santa Bárbara, él dice alrededor de hace más de 25 años, dice que él llegó y no había nada, dice que aquí no había nada. Entonces yo creo que eso le cayó pues de peso a mi papá y seguramente ustedes han de tener un testimonio similar, hermanos. Hace 25 años no estaba el cortijo, no estaba sendero, bueno, quizás ni siquiera había bicitaxis. Entonces, si tú vienes de la ciudad y en la ciudad hay plazas, hay hospitales,
hay carreteras, hay caminos, hay lugares de recreamiento, y de repente llegas a un lugar y no ves nada más que baldío, pues eso como que dices, híjole, no, mejor rifen a otro, ¿no? Mejor que otro salga con esa suerte. Y algo así es una analogía, obviamente no es perfecta esta analogía, pero podemos comprender de esta manera lo que pasó por la mente de los israelitas. Ellos tenían su vida ya hecha. Muchos incluso tenían a su familia. Y entonces cuando les dijeron, cuando les comentaron, en esa época no había bicicletas, hermanos, la bicicleta todavía no se había inventado, no había bicitaxi, mucho menos carros, y entonces caminar a las ciudades costaba bastante trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que Nehemías dice, bueno, aquí están los muros, ¿quién quiere mudarse? Y se escuchó el grillo, ¿no? Pero pasa algo destacable. Aquí pasa algo destacable, muy importante, que los líderes alzan la mano. Los líderes son los primeros en alzar su mano. Es el ejemplo de los líderes. Las personas líderes ponen el ejemplo. Es obvia la enseñanza en este pasaje. Los líderes debemos de poner el ejemplo. Y quizás algunos pensarán, bueno, yo no soy líder en la iglesia, no tengo un ministerio, no soy el pastor, no soy el líder de jóvenes, ni el líder de los niños. Pero sí, hermano, eres el líder si eres varón de tu familia. Y si eres una mujer, mamá, pues también hay un nivel de liderazgo en ti cuando tu esposo no está y estás a cargo de la enseñanza de tus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los líderes deben de poner el ejemplo. Esa es la diferencia entre un líder y un tirano. Un tirano ordena, manda, pero un líder no solamente ordena y manda, sino que además se pone él de ejemplo. Pablo ya lo decía, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué pasa cuando los líderes ponen el ejemplo? Entonces se hace un sorteo. 1 de cada 10 se iba a vivir, pero después de ese ejemplo de liderazgo, dice el versículo 2, el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente. Es decir, habían estas personas que habían sido sorteadas y quizás desde su punto de vista pues, era mala suerte haber sido sorteados, pero también vemos aquí que hay personas que voluntariamente se ofrecieron a ir a vivir a Jerusalén. Es decir, voluntariamente algunos decidieron dejar estos círculos sociales, esta comodidad que les tenía las ciudades en la periferia y sacrificarse en algún modo por los demás, por el pueblo, por el Señor. Sin lugar a dudas, vemos aquí un paralelismo con lo que pasa o con lo que sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el Estado moderno de Israel. Seguramente saben que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron perseguidos por el régimen nazi. Y entonces al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la ONU se reúne y acuerdan regresarles, mejor dicho, el territorio que les correspondía por derecho divino a los israelitas. Y les dan un territorio. Y ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió hace 2500 años, que no todos querían ir al Israel actual. No sé si ustedes sepan, pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y les dan ese territorio
que tenían por derecho a los israelitas, no todos se quisieron ir para allá. Y entonces el pueblo judío del resto del mundo tuvo que empezar a aportar dinero, se construyeron ciudades, se construyeron edificios, hospitales, hubo cash de por medio para que algunos israelíes se animaran a mudar. Pero hay una diferencia notable con los israelíes actuales y con estos israelitas del Antiguo Testamento, que es que quizás a muchos no les patrocinaron ese viaje, ¿verdad? La Escritura efectivamente dice que Nehemías, y los estudiosos señalan que Nehemías efectivamente puso de su bolsillo para crear algunas casas. Pero eso no por eso deja de ser cierto que la ciudad de Jerusalén era una ciudad emergente apenas. Entonces hubo que hacer eso, y así fue conforme se comenzó a poblar esa región. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. En el ejemplo que nos pone Nehemías dentro de su liderazgo, vemos que él fue ejemplo en muchas cosas. Él fue, como líder, el primero en hacer las cosas, el primero en poner ejemplo. Y lo que nos dice el Nuevo Testamento en Primera de Pedro es que los líderes también deben de poner ejemplo. De hecho, ustedes saben que el primero de los apóstoles, y a quien de alguna manera el Señor simbólicamente a él da las llaves del reino, al líder de los apóstoles, es al apóstol Pedro. Entonces aquí Pedro está diciendo: si yo que soy el segundo después de Jesús, y que soy testigo de sus sufrimientos, que yo conviví con el Señor Jesucristo, que yo participé de ello, lo hago no por obligación, ni por ambición al dinero, sino con el deseo de servir. Y entonces aquí el apóstol Pedro está marcando un antecedente para todos los líderes y pastores de la iglesia de Jesucristo, que es que si tú, hermano, quieres servir al Señor, quieres honrar al Señor con tus manos, con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas, no debes de amar al dinero, no debes de hacerlo por algún tipo de ambición personal. Cuando nos mudamos hace 3 años, hace 4 años, me señala mi esposa, tengo mi chícharo ahí que me dice, 4. Hace 4 años que nosotros nos mudamos a Tecámac, una de las cosas que más se nos dificultó fue encontrar una iglesia. Cada domingo mi esposa y yo nos subíamos, todavía no estaba nuestro bebé, entonces nos subíamos a nuestra motito y empezábamos a recorrer Tecámac en busca de una iglesia. De hecho, yo recuerdo que los domingos o los sábados ya en la noche ponía en mi celular el Google Maps, y yo le ponía en el Google Maps iglesias bíblicas. 0 resultados. Iglesias, no más iglesias. Y salía parroquia de San Judas Tadeo.
y decía, iglesia de la Virgen de Tecámac, ¿no? Y entonces hubo ahí algunos resultados y conforme a eso empezamos a buscar. Y entonces fue una travesía eso, porque durante varios domingos entrábamos a algunas iglesias y así conforme entrábamos nos daban ganas de salirnos inmediatamente, hermanos. Recuerdo una muy, muy peculiar. En una ocasión entramos a una iglesia y desde la entrada nos dicen sus identificaciones. Entonces, bueno, ¿traes tu identificación, Samantha? No, pues sí, mi pasaporte. Bueno, yo traigo mi INE, ¿no? Entonces se las dejamos y ya como que desconfiaban de nosotros. Y nos toman nuestros datos, ven nuestro domicilio, ven que mi domicilio está en Ixtapaluca, en Santa Bárbara, y nos dicen, ¿y qué hacen hasta acá? O sea, como que un sospechosismo. ¿Qué hacen hasta acá? Nos acabamos, y dando ahí algunas explicaciones innecesarias, francamente, nos acabamos de casar y pues estamos en busca de una iglesia. Ok, pásenle. Y no les miento, en cuanto pasamos, lo primero que vemos es al pastor en medio, con un pizarrón, y en el pizarrón haciendo como unas multiplicaciones. No les miento, sacando números, sacando multiplicaciones, sacando así el signo de pesos y diciendo, así es como Dios bendice a las personas. Ya estábamos ahí, ya nos habían echado llave, ya le habían echado candado a la puerta, pues nos sentamos a ver qué más. Y entonces empezó a hablar de dinero, empezó a hablar cómo es que el Señor te bendice si tú aportas económicamente a la iglesia. Él decía, tampoco había un claro discernimiento entre los hermanos de la congregación, porque él decía, Satanás es el rey de este mundo, quien gobierna este mundo. Y los hermanos, amén, amén, así es, así sea, celebrándolo. O sea, nos salimos de ahí, no volvimos a ir, fuimos a otra iglesia después, y a otra, y a otra, y a otra. Un día vi una iglesia que se veía muy bonita en el Google Maps, porque yo me acordé de esta iglesia, sinceramente, porque era como empezó esta iglesia, siendo una casita, abajo, estudiando la palabra. Y entonces se veía que estaban ahí en un cuartito, los niños todos amontonados. Y se veía que en otra habitación de la casa estaba el predicador, y por las fotos que yo vi en Google Maps había como que letras y como que no hablaban del diezmo, ni de la prosperidad, ni de la ofrenda. Entonces yo dije, como que esta iglesia es, como que el Señor me está guiando. Entonces nos subimos a nuestra moto. En domingo dijimos, ¿para qué será el servicio? ¿A las 9, a las 10? Llegamos a las 9, cerrado, estaba cerrado. Preguntamos a los vecinos, oiga, es que yo vi que aquí esta casa era una iglesia. No, ya tiene muchos años que ya no es iglesia. ¿Se dan cuenta? La única iglesia que yo pensaba que iba a ser conforme a la sana doctrina, pues al parecer ya no tenía hermanos. Y en Tecámac, como aquí, hermanos, pululan las iglesias de ese evangelio que le llaman de la prosperidad, que yo creo que está mal dicho. Yo creo que les deberíamos de decir las iglesias de la mezquinidad, porque el evangelio es próspero, el evangelio es verdaderamente próspero. Hay prosperidad espiritual cuando vamos a una iglesia de sana doctrina. Entonces, les quiero decir, hermanos, que son muy bendecidos por tener esta iglesia. Valórenla, valoren a sus líderes, valoren a sus maestros, valoren a sus pastores que ponen el ejemplo, a sus líderes que ponen el ejemplo. Dice Primera de Pedro, no por obligación, no por ambición al dinero, no por el deseo de que seas visto, de que te vean, de que seas admirado, sino por amor a Dios, por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros.
Este versículo, como ustedes podrán notar, primera de Pedro 5, del 1 al 4, el versículo 4 dice, así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Lo que muchos comentaristas bíblicos han dicho acerca de este versículo es que obviamente la cultura hebrea de aquellos tiempos, de los tiempos neotestamentarios, estaba influida por la cultura helenística, por la cultura griega. Y como ustedes saben, los griegos eran muy hábiles en el deporte. Incluso de ahí tenemos nuestras Olimpiadas actuales. Y antes, en las primeras Olimpiadas, no estaba como todavía no tenía esta forma que actualmente tienen, donde el primer lugar es una medalla de oro, el segundo lugar es una medalla de plata, el tercer lugar es una medalla de bronce, sino que antes a los mejores atletas de Grecia les ponían una corona, una coronita, que estaba hecha de una planta. De hecho, las últimas Olimpiadas que se celebraron en Grecia, no solamente les daban su medalla, sino les ponían esa coronita. Una pequeña coronita. Y en aquellos tiempos, esa corona, conforme pasaba el tiempo, se marchitaba, se echaba a perder. Pero aquí, usando esa imagen, el apóstol Pedro les dice, cuando venga el Pastor Supremo, les va a dar una corona. Y esa corona es inmarchitable. Esa es una corona inmarchitable. Y para mí eso vale más la pena que todo el oro de este mundo, que todo el dinero de este mundo. Dice la Escritura, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, hermanos, nosotros cuando venimos a la iglesia debemos de tener esa mente puesta, la mente puesta en el Pastor Supremo, el Pastor Supremo que nos va a dar nuestra corona, una corona que no se seca, que no se marchita, que no se echa a perder, una corona de la gloria. Marcos 10, 42 al 44 dice, aquí, así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Nehemías sirvió al pueblo. De hecho, fue tanto su amor al pueblo y tan bueno fue su trato al pueblo que incluso lo hicieron gobernante. Y entonces Nehemías fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido el pueblo de Israel, ¿verdad? Es un gobernante ejemplar, no fue un gobernante corrupto, fue un gobernante que dio mucho a las personas, como lo platicaba en un principio, incluso se dice que puso de su bolsa, puso Nehemías para construir algunas de las casas. No dudo que también haya puesto dinero, ¿verdad?, para construir los muros, aunque el rey de Persia dio una instrucción clara, que es que Nehemías tenía derecho a tantos kilos de oro, a tantos litros de aceite, a tantos kilos de semillas. Eso lo podemos leer al principio del libro. Pero así como Jesús llamó a sus apóstoles, también nos llama a nosotros en esa posición de liderazgo, en esa posición de autoridad. Jesús dice, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En el mundo, hermanos, el gobierno de este mundo es un gobierno corrupto. No importa, desgraciadamente, no importa quién nos gobierne, quizás algunos van a ser un poquito menos peores, pero al final de cuentas es un gobierno del mundo. Nadie va a venir a rescatar al mundo, ningún político lo va a venir a hacer.
estos políticos que tenemos son humanos y como dice la Escritura, tienen una naturaleza pecaminosa. Qué tristeza me da a mí cuando algunos hermanos tienen debates por política y defienden a los rojos y le tiran a los azules y a los más morenos, le tiran a los más verdes con rojito y me da una tristeza profunda porque ni siquiera se ponen así en los debates cuando debaten la divinidad de Jesucristo, la Trinidad que dice la Escritura, no se ponen así, sino en cambio cuando hablan de política, como dice Luis Echeverría, cuando se vino la depreciación, que dijo, voy a defender al peso como un perro. Y así se ponen algunos hermanos para defender a su político favorito. ¿Cómo me gustaría que así deberíamos de ser, hermanos? Cuando hablan mal de Jesucristo, cuando hablan mal de Dios, cuando le tiran a la Biblia, cuando le tiran a nuestra religión, nos deberíamos poner como unos perros. Incluso esa característica la vemos en nuestros perritos, ¿verdad? Como que simulamos que le vamos a pegar al dueño y enseguida el perro salta, el perro defiende. Así debemos también ser nosotros, hermanos, cuando atacan al Señor Jesús, cuando atacan la Biblia, cuando atacan nuestra religión, debemos de defenderla y no perder el tiempo en política y en todo eso, hermano. Si tú tienes esa convicción y crees que se puede hacer algo, adelante, hermano. No te digo que no te inmiscuyas en la política, al contrario, es bueno, necesitamos líderes cristianos que estén en medio de la política, pero eso no es lo principal. Eso sin lugar a dudas no es lo principal. De hecho, eso lo vemos claramente ahora con esta nueva reforma, ¿verdad? A los magistrados. Uy, cómo hubo un dolor profundo a los magistrados. Un magistrado y un ministro y un juez. El juez gana como unos 120, 130 mil pesos al mes. Un magistrado andaba como por los 250, yo creo. Y un ministro alcanzaba fácilmente al mes, $500,000 de pesos de sueldo. Con esta reforma, el ministro, que es el más alto, que es quien literalmente hace la ley, un ministro hace ley, hermanos. Las sentencias de los ministros se les conoce como jurisprudencias, y las jurisprudencias están al nivel de la ley, al nivel de la Constitución. Estos hombres, que también son 12, por cierto, o eran 12, son 9 actualmente, se embolsaban alrededor de $500,000 de pesos al mes. Y con esta reforma quedaron como en 120. Y entonces muchos ministros renunciaron, otros que están actualmente están quejándose por esa situación. Pero hermanos, su nombre lo dice, son magistrados, tienen algo magno, algo grande. Ellos sienten que están en lo más alto, son los magnánimos, los magnos, los grandes. Pero aquí en la iglesia no, hermano. Aquí en la iglesia el Señor nos dice que tenemos un ministerio, un chiquito, como diciendo el Señor, no te sientas mucho, no te subas a un tabique. Lo tuyo no es un magisterio, es un ministerio. Y entonces, ¿qué te debe de hacer? ¿Qué te debe de hacer sentir eso? Debe de poner en ti el sentimiento de servicio a los demás. Muchos decimos, y me incluyo, decimos que somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Cristo. Pero Marcos nos pone la vara un poquito más alta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pone un poquito más alta la vara Marcos? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si de repente un joven llega con el hermano Puga y le dice al hermano Puga, ¿qué óvole, mi esclavo, cómo estás? Hermano Puga, y les confieso, hermano, si alguien me dice, si algún hermano de la iglesia me dice que soy su esclavo, les confieso, eso me costaría. O sea, como que hay algo de
carne en mí. Pero ¿qué dice el versículo 44? Vamos a leer el versículo 44. Jesús dijo, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Entonces tú vas a Jesucristo y tú le dices a Jesucristo, Jesús, yo soy tu esclavo. Y Jesús te dirá, amén. Pero ¿qué crees? También eres esclavo de todos. Eres esclavo de todos. Estás para el servicio de todos. Y entonces, hermanos, si tú quieres ser un próximo líder, un próximo pastor, un próximo líder de jóvenes, debes de tener eso en mente, que el servicio no es para enriquecerte, no es para que te vean, es para ser servidor de todos, servidor de todos. Y la palabra usa otra palabra, dice esclavo. Debe ser esclavo de los demás. Continuamos leyendo el versículo 3 de Nehemías. Ya vimos que estos jefes se pusieron de ejemplo y ese ejemplo motivó a los demás para ofrecerse también voluntariamente a este servicio. Y dice el versículo 3, estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos. Hago una pausa. Lo que les comenté, hermanos, esta ciudad era fantasma, pero se podía decir que era fantasma, pero sí había una población ahí. Estos fueron los judíos y benjamitas que se establecieron en Jerusalén, de los descendientes de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los descendientes de Farés, y Maseías, hijo de Baruch, hijo de José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Jorayib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. En total de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fue de 478 hombres capaces, hombres fuertes, hombres, dicen otras traducciones, hombres listos para la guerra. Eso es lo que se necesitaba. Muy probablemente estaban buscando poblar esa tierra porque sabían que estaban al acecho de los enemigos. Entonces necesitaban ese ejército, hermanos, necesitaban ese ejército. Aunque aún en tiempos de paz, como tú como Estado necesitas tener tu propio ejército siempre. Continuamos leyendo el versículo 7, dice, de los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Salai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senúa. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Mellarot, hijo de Agitob, que era el oficial a cargo del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Axai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Buni,
Sabetai y Josabad, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Bacbucaías, segundo entre los hermanos, y Abdá, hijo de Samuá, hijo de Galal, hijo de Jetunún. Los levitas se establecieron en la ciudad santa. Versículo 18. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. Y así finaliza el capítulo 11 del libro de Nehemías. Varios nombres, ¿verdad? Para los que quieren tener un bebé. Varias ideas de nombres. Ahí está Bacbucaías. Eso sonaría poderoso, ¿verdad? Imagínense el hermano Bacbucaías que nos suba a predicar. Yo ahí estoy en el versículo 14, ¿verdad? Yo ese ya se los gané, que dice, su jefe era Zabdiel, hijo de Gedolín. En fin, hermanos, como podemos ver, el versículo 11 nos está dando una especie de censo, una especie de lista de todos los que se fueron a habitar a Jerusalén. Recordemos, algunos líderes alzaron la mano, pusieron el ejemplo y algunas otras personas fueron sorteadas y luego algunos otros, que dice la Escritura, pidieron a Dios que los bendijera, se ofrecieron voluntariamente. Y aquí está la lista de las personas y de las familias que se quedaron a vivir en Jerusalén. Como vemos, había jefes, sacerdotes, levitas, servidores, y cada una de las familias tenía su propio rol. Es importante saber, hermanos, que cada una de estas familias conocía su rol. A ellos le dijeron tú, tú y tú, y cuando llegaron a Jerusalén, ellos ya sabían qué hacer. Había una organización. Están los cantores, están los servidores del templo, están los porteros, están los líderes, están los sacerdotes, están los jefes. Ya cada uno tenía ese rol previamente dicho, previamente establecido. Ellos sabían cuál era su función. De igual manera aquí en la iglesia es importante tener ese rol bien claro de qué le toca a cada uno de los hermanos. Es bien bonito que te reciban en la mañana y que en la mañana haya hermanos en la entrada. Y después subes y ya están las mesas puestas, qué padre. Ya están las mesas, ya están las alabanzas, los hermanos ya están practicando, ya el predicador ya tiene sus versículos estudiados. Cada uno sabe su rol, cada uno sabe ese orden, y ese orden es el que también el Señor bendice, porque el Señor, además, como ya lo saben, hermanos, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Entonces aquí, en la iglesia, pues tenemos un orden, tenemos un rol. Qué importante es reconocer ese rol y respetar a esa persona que tiene esa figura. Y también, como ya lo vimos, dado que los pastores nos han puesto el ejemplo, entonces nosotros voluntariamente ofrecernos para cumplir algún rol, acercarnos con el pastor, acercarnos con los líderes para saber en qué les podemos ayudar, en qué les podemos facilitar. Porque Jesucristo también fue así, dice Efesios 4 del 11 al 12. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así como tenemos un rol, hermanos, dentro de la iglesia, y dirá algún hermano, bueno, es que yo no tengo un rol aún dentro de la iglesia. Hermano, te invito, en verdad, ha sido una de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida, siempre tratar de servir al Señor. Es pesado a veces,
A veces quiero estar otro ratito en la cama, quiero estar ahí con mi bebé, pero yo debo de poner ejemplo como líder para que mi bebé vea ese ejemplo. Porque mi bebé ahorita no tiene una conciencia desarrollada, él no es cristiano, ¿verdad? Pero él tiene que ver mi ejemplo. Él tiene que ver la fe de sus padres, para que en un futuro el Dios de sus padres también sea el Dios suyo. Porque como sabemos, y como ha dicho, me acuerdo de eso de mi hermano Versa, seguramente el hermano Martín también lo ha dicho, no existen las cunas cristianas. No existen las cunas cristianas. Mi bebé no tiene garantizado un lugar en el cielo, un lugar ahí con Jesús simplemente porque yo soy cristiano, porque su mamá es cristiana. Él tiene que tomar su propia decisión. Él tiene que hacerse conocedor de que es un pecador, que necesita arrepentirse y que necesita de un Salvador. Que ese es el Evangelio básicamente, hermano. Si tú quizás eres nuevo, quizás tú eres visita el día de hoy, el Evangelio es eso, el Evangelio son buenas noticias. En otras religiones, cuando tú vas a otras religiones, el mensaje es cómo podemos llegar a Dios, cómo tú puedes llegar a Dios, cómo puedes entablar una relación con Dios. Pero en el Evangelio, el mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio es que tú no te acercas a Dios, Dios se acercó a ti. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Esa persona es Jesucristo. Y si tú confiesas con tu boca que es el Señor y crees en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y eso es lo único que necesitas. Recuerdo cuando compartíamos la palabra en la universidad, específicamente en la Facultad de Economía, y le comentaba a algunos de los compañeros, ese es el Evangelio. El Evangelio es un regalo. No tienes que hacer nada. No hay obras de por medio. La fe es un regalo de Dios, un don de Dios. Y ellos extrañados me decían, pero ¿y ya? ¿No hay nada más? ¿No tengo que hacer esto y esto y esto y esto como me han dicho? No. El Evangelio es un regalo, hermano. No tienes que hacer nada. Jesucristo ya hizo todo. Jesucristo tuvo una vida perfecta, vivió sin pecado y murió en una cruz por mis pecados y por los tuyos, los pasados, los presentes, y rogamos a Dios que no, pero también los futuros. Dios hizo todo, Dios hizo toda la obra. Tú no pusiste un solo tabique en esa obra perfecta que el Señor hizo. Dios lo hizo todo y ha puesto en nosotros el querer y ha puesto en nosotros el hacer y ha inclinado nuestro corazón y nos ha predestinado desde el vientre de nuestra madre para agregar a su iglesia a los que son suyos. Pero Jesús, dentro de ese cuerpo, dentro de esa iglesia, constituyó líderes y es importante respetar a esos líderes. Porque así como hace unos momentos dije que un líder es esclavo de los demás, también el Señor es claro al decirte a ti que respetes a esa autoridad. Para que no llegues así con el hermano Puga y... No, eso no. El Señor es claro en ese rol. Y ese rol que tenemos en la iglesia, hermanos, porque quizás a ustedes dirán, bueno, esta predicación es para pastores y para maestros. No, ese rol que tenemos en la iglesia y que estableció Nehemías y que se establece en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, también lo debemos de aplicar en nuestro hogar, en nuestra casa. En nuestra casa también debe de haber un rol fijo. Ese rol es que el varón es la cabeza de su mujer. Está Jesús, después de Jesús el hombre, la mujer y los hijos. Ese es el rol claro y establecido que ha puesto el Señor. Cuando mi esposa y yo nos casamos, asistimos a consejería matrimonial con los pastores. Si alguno de ustedes jóvenes o no tan jóvenes busca casarse,
acérquense con el pastor Martín para que le empiece a dar esas pláticas matrimoniales. Incluso si usted ya se casó, es bueno repasar. Y si usted tiene su matrimonio y usted está pasando por dificultades dentro de su matrimonio, es bueno entablar esa conversación con el pastor Martín, con el pastor Arturo, con el pastor Jiménez. Hay reuniones que el pastor Arturo las da, son charlas para que ustedes en su matrimonio puedan aplicar estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque en la casa también debemos de tener esos roles bien definidos. Gracias a esas enseñanzas, yo aprendí que mi esposa puede trabajar, pero ese trabajo que está desempeñando mi esposa es para ayudarme a mí. No somos mitad y mitad, no somos roomies, no nos dividimos el gasto. Si mi esposa quiere trabajar, ella trabaja y ella me ayuda con mi obligación, que es proveer para mi casa. Y entonces acordamos mi esposa y yo que si el Señor nos permitía tener bebés, ella ya no iba a trabajar. Y gracias a Dios, el Señor me ha permitido cumplir ese acuerdo. Ha sido el Señor quien me ha permitido cumplir ese acuerdo. Y entonces ese rol entre mi esposa y yo está así. Yo trabajo y mi esposa se dedica a nuestro bebé. Eso ha sido gracias al Señor. Y esto es triste porque en mi trabajo, muchas de las abogadas o licenciadas tienen una posición económica muy buena, pero dejan a sus hijos en la casa. Y a veces eso no es lo mejor. Yo sé que a veces no hay de otra. Hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que hay que rogarle al Señor y que el Señor nos escuche. Pero también sé que hay algunas personas que sí pudieran dedicarse a sus hijos o tener ese rol en donde el varón es la cabeza. Y repito, yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay mujeres solteras, yo sé que hay padres desobligados, yo lo sé. Pero es muy triste, hermanos, ver que en mi trabajo las licenciadas ganan muy bien económicamente, no conocen quizás al esposo, no conocen al marido, o mantienen a su esposo, mantienen a su marido, y entonces los niños tienen su tablet, y esta no, ¿verdad? Esta es viejita, pero los hijos de mis compañeros tienen la tablet 18, la 19, la 20, y a las 9 tienen su escuela, ¿verdad? Y dentro de la escuela, como es escuela privada, pues entonces a las 11 tienen su desayuno. Después a la 1 pagan un extra más para que el niño se vaya a natación. Entonces a las 9 escuela, a las 10 el desayuno en el comedor, a la 1 la natación, a las 4 el karate y a las 6 psicología. Porque el niño está deprimido. Porque ese niñito necesita estar con su mamá. Ese bebito no necesita karate, natación, clases particulares. Lo que necesita es estar con su mamá. Y entonces eso da mucha tristeza, que muchas de más de una de mis compañeras está en esa temática, en donde incluso ya no solamente el psicólogo, sino que el psiquiatra. Y entonces desde chiquitos empiezan a dar pastillitas a sus niños por esa depresión que tienen sus niños. Y dicen, pero si tienen todo, tienen celular, tienen casa, karate, vamos al cine, tienen vacaciones, ¿qué les hace falta? Pues bueno, hermanos, la Biblia es clara. Y la Biblia no se escribió ayer, hermanos. Se escribió en un lapso de 1500 años y es Dios mismo el autor. Entonces, qué importante también es tener esos roles bien claros y bien definidos en la iglesia y en la casa. De eso precisamente habla Efesios 5, 22 al 25. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Hace no pocos días alguien, que no voy a decir su nombre, se subió ahí a un palacio y empezó a decir, ¡viva México! Y viva Allende, y viva Hidalgo, y viva José José. Y dijo, cuando se refirió a la corregidora, omitió decir de Domínguez. No dijo de Domínguez, dijo sus apellidos. Y posteriormente en una conferencia, ella dijo que no dijo, cuando habló de la corregidora, no le dijo por su apellido que tiene de su esposa de Domínguez, porque las esposas no son propiedad de nadie. Y que aunque ama mucho a su marido, no es de su propiedad ni viceversa. ¿Pero qué creen? Que la Escritura nos dice que sí es de su propiedad. La Escritura es clara y nos dice, me dice a mí que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Y yo tengo una obligación de amarla. ¿Cuánto? Como Cristo. ¿Cuánto es como Cristo? Dio su vida por la iglesia. Esa es mi obligación como esposo. Mi obligación como marido es amar a mi esposa. ¿Cuánto? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y la obligación de mi esposa es ¿qué? Respetarme, tenerme como su cabeza, tenerme como su autoridad. Versículo 19, de los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas. En total eran 172. Los demás israelitas de los sacerdotes y de los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Como les decía, primero vimos el censo de los que se quedaron y ahorita estamos leyendo de los que se quedaron en la periferia. Los servidores del templo que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispá se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas que estaban en Jerusalén era Uzi, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, uno de los descendientes de Asaf. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Vemos eso, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay un calendario. Y si tú quieres venir a hacer la limpieza, pues puedes venir. Puedes ir con uno de tus pastores para que te agreguen a ese calendario, a ese reglamento. Dice, para atender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petaías, hijo de Mesesabel, que era uno de los descendientes de Será, hijo de Judá. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat Arba, Dibón, Yecabsel. Perdón, es esta parte en donde nos dicen los que se quedan en las otras poblaciones. Versículo 6, Jesuá, Moladá, Bet-Pelel, Hazar Sual, Berseba, Siclag, Meconá, Rimón, Sorá, Jarmut, Sanoá, Adulán, Laquís y Aseca. Es decir, desde Berseba hasta el valle de Inom. Los benjamitas se establecieron en Gebá, Micmas, Ahías, Betel y sus poblaciones: Ananot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitayín, Hadid, Seboyín, Nebalat, Lod y Ono, y en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se unieron a los benjamitas. Amén. Pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Había personas que se quedaron afuera, siendo vecinos de Jerusalén, y cuando el pueblo de Dios, y nosotros como pueblo de Dios que somos, estamos solos,
pues somos débiles, pero cuando estamos juntos somos más fuertes, somos más resistentes. Dice Gálatas 6, 2 al 3. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El amor de Cristo, hermanos, se manifiesta en la ayuda mutua. Si ustedes ayudan a los hermanos, ustedes cumplen con la ley de Dios. El Señor dijo que los mandamientos se resumían en uno solo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo significa querer lo mejor para él, hacer acciones tendientes a su bienestar. Eso significa amar a Dios y amar a los prójimos. Ayudémonos, hermanos, a llevar las cargas los unos con los otros. Lo que aprendimos el día de hoy se puede resumir en cuatro lecciones. La primera es que el liderazgo basado en el ejemplo impulsa a la comunidad y a la familia. Es importante tener un liderazgo que sea un ejemplo. Número 2, compartir la carga refuerza la unidad. Es importante nosotros en nuestra iglesia y en nuestras casas ver la manera de poder ayudar a la iglesia, de las cosas que se hacen en la iglesia, nosotros poder poner ahí nuestro granito de arena, como se dice, porque una de nuestras lecciones es precisamente esa, que el voluntariado son pequeños actos que construyen grandes proyectos. Y una última enseñanza es que se debe tener clara una estructura de los roles que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra casa y en nuestra sociedad. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra, Padre. Gracias porque me permitiste el honor inmerecido de poder predicarla, de poder enseñarla. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de los presentes a ponerla por obra, a ponerla por práctica, Señor, para que esta predicación no solamente sea informativa de lo que pasó, de lo que ha pasado en la historia, sino que también cambie nuestra vida, Señor, renueve nuestra mente. Pongo en tus manos, Señor, el resto del servicio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén.